Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y dicho todo esto, vamos a comenzar hablando acerca del equipo McLaren. Primero vamos a hablar acerca de unas palabras que dio Zak Brown en DAZN España y luego también os hablamos de un tema interesante sobre el equipo de Woking. Comenzando por esas palabras de Zak Brown, al CEO del equipo McLaren le preguntaron sobre qué piloto consideraba él que era el más talentoso de la parrilla. Y esto es interesante también lo que comenta porque es una vez más una persona más que ha elogiado a Fernando Alonso siendo un rival. Sabemos que Zak Brown, y lo vamos a ver en las propias palabras que va a comentar acerca de Fernando Alonso, es muy amigo del piloto asturiano. Zak Brown llegó a ser CEO de McLaren, ya estaba en un puesto de alto ejecutivo en McLaren desde 2016, pero a ser CEO de McLaren Racing, no solo de Fórmula 1, de todo McLaren, los deportes de motor en los que están, desde 2018, el último año de Fernando Alonso en el equipo. Y desde 2018, la verdad que Zak Brown ha hecho un trabajazo para conseguir llevar a McLaren a donde están actualmente, la reestructuración que ha ido haciendo hasta la posición en la que hoy en día se encuentran. Solo coincidieron en ese último año, pero ya en ese último año de Fernando con McLaren, ese primer año de Zak Brown como CEO, fraguaron una muy buena amistad. Entre otras cosas, Zak Brown le permitió correr en las 500 millas de Indianápolis mientras seguía siendo todavía piloto de Fórmula 1. Bueno, pues ya tenía muy buena relación, ¿no? Que desde luego esto es algo que tenemos que considerar, pero es otra persona más que ajena, que fuera, que es un rival realmente de Fernando Alonso, elogia al piloto asturiano. Si dejo de lado a Lando y Oscar, porque obviamente soy parcial, diría que Fernando Alonso es el mayor talento de la parrilla. Es increíble verle correr, es muy inteligente y verle seguir rindiendo al máximo nivel que está rindiendo con la edad que tiene es genial y es un gran amigo, que vemos ahí al final, ¿no? Como recalca lo que os estaba contando de eso, de que tienen muy buena amistad. Lo han dejado ver en bastantes ocasiones. Recientemente, hace un par de meses, antes del Gran Premio de Mónaco, que se corre el Gran Premio de Mónaco histórico, estuvieron los dos y publicaron una fotografía juntos, que estuvieron los dos fuera, no estuvieron ninguno. Bueno, ahora mismo no recuerdo Zak Brown, creo que no se subió Zak Brown a ningún coche, sí que lo hizo Adrian Newey en aquella ocasión, pero Zak Brown no, pero sí que estuvieron juntos fuera de la pista y subieron una fotografía. Pero ¿por qué os traemos las palabras de Zak Brown más allá de lo que él opine del piloto más talentoso, que no es el tema que os queremos comentar, sino que lo que ha comentado Zak Brown es que siente una verdadera lástima por no haberle dado un coche ganador a Fernando Alonso? Hoy en día McLaren es el mejor coche de la parrilla y si no es el mejor coche, dependiendo del circuito, es el segundo, pero vamos, McLaren es el equipo que si no es ese primer coche, como mínimo es el segundo. ¿Por qué recalco esto? Bueno, pues porque habrá circuitos en los que Mercedes es el mejor coche, como podemos discutir que fue en Silverstone, que fue en Canadá desde luego que sí que lo fue, o como fue también en el último Gran Premio de Bélgica. Bueno, realmente en Bélgica mi sensación personalmente es que no fue el mejor coche el Mercedes, sí que los pilotos no estaban tampoco muy diferentes, los cuatro coches de arriba realmente estaban bastante parejos en Bélgica y los pilotos marcaron ahí más la diferencia, pero en los anteriores dos grandes premios que he comentado sí que Mercedes pudo haber sido el coche más rápido, pero es que McLaren era en esos dos circuitos también el segundo, y habrá habido algún circuito de estos últimos, Bélgica yo creo por ejemplo que ha sido mejor coche Red Bull, por ejemplo aparte de Bélgica podríamos considerar Austria, que estaba también ahí, que podría haber sido el Red Bull más rápido, y McLaren seguía siendo el segundo, y si no han sido el segundo es porque han sido el primero. Bueno, independientemente de la discusión que podamos tener si McLaren es o no el mejor coche, desde luego que es uno de los mejores coches de la parrilla y no estuvo ni cerca Fernando Alonso en su segunda etapa en McLaren, desde 2015 con McLaren Honda hasta 2018, que en ese 2018 estuvieron con motores, fue el último año de motores Honda si no recuerdo mal, porque luego pasan a los motores Renault, que ya sí que consigue pilotar Carlos Sainz, que es justo el quien hereda ese año, pero como digo, en ese sentido Fernando Alonso no llegó a tener ese coche competitivo con
McLaren, sí que lo tuvo en la primera etapa, pero en la primera etapa pues sabemos todo lo que ocurrió y se acabó teniendo que marchar pese a tener un contrato de 3 temporadas, aunque ese coche 2007 era el mejor y con diferencia, la verdad. Pero no consiguieron ni siquiera tampoco Hamilton por todo lo que ocurrió en ese año y los puntos que se fueron quitando entre ambos. El hecho es que en la segunda etapa, que es la que cuenta sobre todo para Zak Brown, quiero decir, porque es en la que él también llegó a estar, no llegaron a darle ese coche ganador que hoy en día sí tienen, y es sobre todo esa decepción que admite tener Zak Brown. Tengo una gran relación con Fernando y es decepcionante que no tuviéramos un mejor coche cuando corría con nosotros. Que además estamos hablando acerca de que McLaren es el mejor monoplaza actualmente de la parrilla, ¿no? ¿Y esto desde cuándo lleva siendo? Pues en 2023 ya dieron un salto hacia adelante gigantesco, pero desde este año, sobre todo desde Miami, es cuando han sido capaces de ser el mejor monoplaza que hay en la parrilla. Esto podía preverse, podía verse venir que McLaren podría ser un coche competitivo. Bueno, pues me parece interesante que esto se lo han preguntado a los dos antiguos pilotos de McLaren, justo los dos que ocuparon el puesto que hoy en día tiene Oscar Piastri. Se lo han preguntado tanto a Ricciardo, que es el piloto que estaba justo de Oscar Piastri, Piastri sustituyó a Ricciardo, como a Sainz, Ricciardo sustituye a Sainz. Son los dos pilotos, justo además también después de Fernando Alonso, que ambos han compartido equipo con Lando Norris. Norris llega en el 19 junto a Carlos Sainz y a partir de entonces Norris siempre ha estado desde 2019 en McLaren, ha tenido compañero de equipo a Sainz hasta el 2020, que en el 21 ya se marcha a Ferrari, desde ese 2021 tiene a Ricciardo hasta el 2022 y ahora Oscar Piastri. Ricciardo realmente tendría que haber estado hasta el 23, pero le echaron porque no estaba rindiendo bien. Fíjate que si no lo hubieran podido echar por algún motivo o se hubiera negado Ricciardo, que Ricciardo al final cedió un poco, porque en teoría la opción del tercer año era de Ricciardo, entonces Ricciardo la iba a ejecutar, pero bueno, cedió un poco, vamos, le pagaron un año sin correr, al final obviamente pues también si él no estaba sintiéndose cómodo, normal que aceptase. Esos son temas que ya hemos hablado en su día, pero le preguntan a ambos si vieron venir, si se podía ver venir que podrían llegar a ser tan exitosos en este sentido. El primero en responder es Daniel Ricciardo, quien además comienza con una especie de broma porque dice que bueno, su etapa en McLaren no fue mala porque él realmente ganó una carrera. Yo tuve mucho éxito allí, no sé de qué me hablas. Bueno, es duro. La mayoría de mi tiempo allí fue difícil, la verdad. Predije esto, no voy a decir que sí, porque no creo que lo hiciera. Pero desde ese punto de vista sí, es un poco una sorpresa que en menos de 2 años se hayan convertido en el paquete más rápido de la parrilla. Pero a la vez lo miras pensando, si pudiera haberlo tenido yo. Pero bueno, ese es el deporte, pero como ha dicho Carlos, hay que quitarse el sombrero con ellos. Se ha acabado el tiempo. Todo el mundo lo está haciendo bien en este deporte y están desarrollando en un corto espacio de tiempo y tienen que complementarlo. Volviendo a esa broma que dice al comienzo Daniel Ricciardo de que él ganó una carrera, recordad que él realmente es quien frenó la sequía de McLaren, que llevaban sin ganar años y años y años, y fue justo gracias a Daniel Ricciardo quien para esa sequía que consiguió ganar el Gran Premio de Italia 2021, aunque desde ese 2021 hasta ya este año no habían vuelto a ganar una carrera. Obviamente aquella ocasión no fue solo por la colisión entre Verstappen y Hamilton que tuvieron en ese mismo Gran Premio, recordad que Verstappen acabó por encima de Lewis Hamilton, sino que realmente estaba teniendo ritmo para pelear, pero obviamente ambos pilotos eran más rápidos y en unas condiciones en las que el McLaren es que era una bala ese año, entonces conseguía defenderse. Si no hubiera sido ese el caso, tendrían que haber quedado por delante si no se hubieran colisionado, que también lo hicieron, ¿no? Pero bueno, ese es un Daniel Ricciardo que admite quitarse el sombrero y les felicita por el trabajo que han sido capaces de realizar. Por parte de Carlos Sainz sí que hace también un análisis, creo, un poco más detallado, que es interesante escuchar. No creo que hubiera podido predecir esto. Cuando dejé McLaren hace 4 años, sí sentía que el equipo estaba yendo en la dirección adecuada y que era un grandísimo lugar donde estar, y yo disfruté mucho de mi tiempo allí.
Cuando dejé McLaren lo hice pensando que podría ser una cuestión de tiempo, 2, 4 o 6 años, para que volvieran a ser McLaren de nuevo. Todos sabemos el éxito que han tenido en el pasado, pero sí sentía que tenían la gente adecuada para liderar al equipo y llevarlos a la parte de arriba, a la parrilla. Y les ha llevado 3 o 4 años desde que me fui, y especialmente en este último año han mostrado una gran fortaleza y los grandes pasos que han dado en un corto espacio de tiempo. Y como ha dicho Daniel, me quito el sombrero. Interesante eso que comenta, ¿no? De la estructura, y eso es lo que muchas veces también os hemos hablado, incluso aquí vamos a hacer referencia a Aston Martin. Aston Martin puede fichar a 1001 ingenieros, puede fichar a Newey, puede fichar a ingenieros de la NASA, que se tiene que asentar esa estructura. Vemos como Carlos Sainz, él dice que cuando se marcha, ya por la estructura, por la gente que había, sabía que devolverían a McLaren a lo más alto, pero no sabía cuánto tiempo tardaría. 2, 4, 6 años. La estructura de McLaren no ha cambiado demasiado desde hace un par de años, pero no habían dado con la tecla en 2022. En el cambio de reglamento no la dieron en el 21 tampoco, como la acabaron dando en el 23. Se necesita tiempo, se necesita trabajo, y luego también, y esto lo hemos dicho en algunas ocasiones, sin quitarle mérito al trabajo que ha hecho McLaren, ese golpe de suerte que algún equipo de verde desesperadamente parece estar buscando. En el caso de los de McLaren se lo encontraron ahí, pero luego, aparte de encontrarlo, tienes que aprovecharlo y tienes que saber utilizarlo. McLaren se encontró ese golpe de suerte. Ellos han admitido muchas veces que incluso las últimas mejoras de Miami no esperaban tanta ganancia de tiempo. Eso les pasó también en Austria. No se esperaban pasar de sufrir por Q1 a estar peleando por podios, pero se les puso por delante en el camino. No se van a quejar, obviamente, siguieron trabajando y lo están haciendo de una forma espectacular. Vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a ver ahora unas palabras que ha dado David Sánchez, el team principal, el director técnico, del equipo Alpine. Ya sabéis que David Sánchez además también estuvo en McLaren. David Sánchez es una persona que empezó a trabajar este año en McLaren, se fue a los 3 meses porque el rol decía que era muy poco para él. Es que en el caso de McLaren, en su estructura, tienen como diferentes directores técnicos, no hay un director técnico máximo, por así decirlo, y luego ya después de él las diferentes secciones ya de por sí están divididos. Entonces él decía que era muy poco para él. Antes estuvo en Ferrari, el año pasado estuvo en Ferrari, este año lo comenzó en McLaren, ahora mismo ya está en el equipo Alpine, un equipo Alpine que está dando buenos pasos adelante, especialmente cuando han reducido el peso, lo han conseguido mejorar más el coche, les hemos visto ser más competitivos con el paso de las carreras, únicamente reduciendo ese peso, y el primer paquete de mejoras real llegó este último Gran Premio de Bélgica, y la verdad que fue positivo, estuvieron siendo competitivos. Bueno, Ocon acabó la carrera 10º, heredando la 9ª posición con la descalificación de Russell, y en un circuito en el que de por sí no se les esperaba que fuesen competitivos, porque es un circuito que se les adaptaba muy mal por características. Sabemos que tienen el peor motor, así que era extraño verles competir, porque en recta volaron, claro, porque todo el mundo también priorizó un mejor segundo sector añadiendo más carga, porque tienen un mejor motor. Alpine descargó totalmente el coche para volar en recta. Volaron en recta, pero luego en el segundo sector no fueron mal, así que esas mejoras la verdad que funcionaron bastante bien. Todavía falta un paquete de actualizaciones que va a llegar más en el equipo Alpine. Esto lo confirma el director técnico del equipo francés, lo confirma David Sánchez, que dice que llegará una mejora más en las 10 últimas carreras que nos quedan, además de, por supuesto, Circuit Specific, que eso sí que seguirán llegando. Una mejora importante falta por llegar en el A5-24, y además, lo que comenta David Sánchez es que va a ser la base del próximo coche. Creo que la cuestión número 1 es que todo el mundo encuentre más carga aerodinámica e intente eliminar algunas de las anomalías que podemos ver con el coche actual, con la actual reglamentación.
que esto lo hemos explicado en muchas ocasiones, que hoy en día es muy difícil realmente mejorar el coche, porque si añades más carga aerodinámica, que es el objetivo de todos, te puede generar ese rebote que por ejemplo le ha parecido a Ferrari. Así que este paquete está pensado principalmente para conseguir más carga aerodinámica. Es un primer paso en el camino y tenemos otro que será más grande y que será la base para el año que viene. Esto lo hemos explicado en muchas ocasiones también, que el reglamento del 2025 es continua a 2024 prácticamente. Esto a los equipos les viene muy bien pensando para ese 2026, que sí que cambia mucho, pues si el 25 es una continuación, les viene muy bien porque lo actual es la base del próximo año, y eso es efectivamente lo que ya dice David Sánchez. Veremos si el Alpine el año que viene puede ser más competitivo, incluso con esa mejora grande que él mismo llega a comentar. Por cierto, e interesante estas palabras, muy breve porque vamos a comentaros, son unas palabras que ha dado Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, que ha respondido a las informaciones que están saliendo sobre el por qué Renault se marcha como motorista de la Fórmula 1, sobre todo indicando que no es culpa del reglamento como algunas personas habrían dicho, según él cree también. Ahora os vamos a comentar mi opinión sobre lo que dice y por qué es realmente que Renault deja de ser motorista en Fórmula 1, pero esta es la opinión del CEO de la categoría. Creo que la decisión real es por otro motivo, para ser muy abierto y honesto contigo. Esto, por cierto, lo ha dicho en una entrevista a motorsport.com. No está relacionada con el reglamento incorrecto, está relacionada con una situación diferente que tienen que entregar un resultado en un plazo diferente. Creo que en el momento en el que se definió el reglamento de 2026, el de motores está hablando aquí, existía la necesidad de asegurarse de que los fabricantes estaban realmente interesados en formar parte del campeonato. Son un elemento vital de esta ecuación porque sin motor no podemos correr. Por lo tanto, había la necesidad de escuchar. Y es cierto que, porque no tenemos que ser tímidos ni escondernos detrás de un árbol, que era una solución de compromisos debido a los diferentes intereses de todos los diferentes fabricantes. De hecho, pero yo diría que la FIA intentó hacerlo lo mejor posible para asegurarse de que podíamos tener algo que estuviera bien para todos. Eso es cierto. Cosas interesantes a comentaros aquí y luego ahora os digo ya el motivo real por el que Renault se marcha, que creo que aquí ha mezclado también lo que se ha informado con lo que él ha entendido. Quizá no ha visto bien la información. No quiero que, por supuesto, criticar a Domenicali. Cosas interesantes a decir aquí. Confirma, por ejemplo, el hecho de que el reglamento de motores está pensado para agradar a motoristas. ¿A qué nos referimos con esto? Ese reglamento de motores ya se había dicho en muchas ocasiones que estaba pensado para que llegasen nuevos motoristas. Y lo han conseguido. Llegó Audi, había interés de Porsche, va a llegar General Motors. Desde luego que en ese sentido ha sido un éxito. Ahora bien, ¿es el motivo por el que se marcha Alpine? No es por ese motor nuevo. En ese sentido, la verdad que ningún motorista se ha quejado. Bueno, Red Bull se ha quejado porque querían cambiar cosas porque no iban del todo bien, entre comillas. Pero nadie se ha quejado de las novedades que hay en ese reglamento, realmente. Ni siquiera Alpine. Renault no ha dicho que se vaya por el reglamento técnico de motores. No se han ido porque haya cosas que no les guste, porque ellos aceptaron también ese reglamento. El reglamento, de recordar, técnico de chasis, que es el que salió de los coches, aerodinámica activa, etcétera, etcétera, va a tener una modificación, que esto ya es oficial, porque sí que ha habido equipos que se han quejado. En el de motores nadie se quejó, ni siquiera Alpine. Se marchan por dos motivos. El primero sí que tiene que ver con el propio motor, que no tenían confianza total de que fuese a ser competitivo. Y eso sí que es verdad, pero no es problema del reglamento. El segundo, y aquí es por lo que decía no sé si ha entendido bien lo que se ha informado, que es por el reglamento financiero. Bueno, esto no es que se haya informado, es que lo ha dicho Bruno Famin, pero es el reglamento financiero, no el técnico. Y lo que han dicho es que es muy caro hacer un motor. No tiene nada que ver con los nuevos motores, es muy caro de siempre y es muy caro además no tener clientes, que Renault lleva mucho tiempo sin tener clientes, solo tiene su propio equipo. Eso sale muy caro porque Mercedes, en este sentido, lo ha dicho las cifras además exactas Bruno Famin, que era lo que se había informado. Hacer un motor cuesta 100 millones, el desarrollo de un motor, luego ya hacer el motor te cuesta menos, pero desarrollarlo tienes que invertir 100 millones. Si tú tienes un cliente, lo que dice Bruno Famin es que a ellos les van a cobrar 17 millones.
Alpine va a pagar solo 17 millones, es decir, hay una reducción ahí gigantesca de 83 millones, que Renault, que encima están en un momento, que esto sí que lo dice Stefano Domenicali, que quieren reducir costes, les viene genial. Se están ahorrando 83 millones y van a tener un motor que además creen que va a ser más competitivo, porque tenían serias dudas de cómo de competitivo sería ese motor de 2026. Pero hay un problema en ese sentido y es, vale, pues Alpine se ahorra esos 83 millones, pero claro, en ese sentido a Mercedes le sale muy bien, porque Mercedes tiene que gastarse sí o sí esos 100 millones si quieren hacer su propio motor. Pero teniendo 4 clientes que pueden llegar a tener potencialmente, bueno, 3 clientes realmente porque se les marcha Aston Martin, pero como había las dudas de si el próximo año podían estar también Alpine siendo motorizados por Mercedes, digamos 3, que son los actuales Aston Martin, Williams y McLaren, y en 2026 cambiamos Aston Martin por Alpine. Se están ganando, si a todos les cobran 17 millones, 51 millones de ese desarrollo de 100 millones. Ya el desarrollo te sale a la mitad. Luego tienes que fabricar los motores extra, pero los motores extra no cuestan tampoco ni siquiera 17 millones. Es decir, que realmente te sale muy económico. Pero si no te sale muy económico, estás perdiendo 50 millones, podrías perder menos, pero tú tienes el desarrollo, tienes esa prioridad y tienes la serie de beneficios por ser fabricante. Si no tienes clientes, como le ha pasado a Renault, encima en un momento en el que Renault estaba buscando reducir costes, pues es por lo que al final han acabado marchándose. Dicho todo esto, es lo que os digo, no es el problema del reglamento técnico, no se ha quejado Alpine al respecto sobre ello, se han quejado del reglamento financiero, tampoco es que se hayan quejado, es que han dicho que es por lo que se marchan y ya está. Así que bueno, estas eran las palabras de Stefano Domenicali, y lo último que os quiero hablar y finalizamos son unas palabras que ha dado el team principal del equipo Haas, Ayao Komatsu, que ha respondido a una duda que ha surgido, que le han vuelto a preguntar sobre por qué a principio de temporada decía que Haas iba a ir muy mal y luego no fue el caso. Era mentira, era de verdad su opinión, era para que no tuvieran los focos puestos sobre ellos. ¿Por qué fue? Que dijo al principio de la temporada Ayao Komatsu, que al final se convirtió en ese team principal, fue sorpresa, no se esperaba, entonces hubo también mucho foco puesto sobre Haas, y lo que dijo es que ya de por sí vaticinaba que el Gran Premio de Bahrein iba a ser un desastre, que iban a estar muy por detrás del resto y que les costaría mucho acercarse a los rivales con el paso de las carreras. Desde luego que no ha sido el caso del equipo Haas al final. En el propio Gran Premio de Bahrein fueron muy competitivos, en Arabia Saudí sacan puntos, tanto en Austria como en Gran Bretaña, en esos dos últimos circuitos, sacaron 20 puntos, ahora mismo tienen 27 en total, 27 si no recuerdo mal, ahora mismo os miro la cifra, pero tienen mucha diferencia, sobre todo contra Alpine, que es el siguiente, y luego contra Williams y Sauber, ya no digamos, no están del todo lejos contra RB, que ya sería ser el sexto equipo, y sí, 27 puntos tiene exactamente Haas, le saca 16 a Alpine, que es el siguiente coche. Veremos si es que Alpine consigue recortar esa diferencia. Ahora mismo están séptimos y vaticinaba un año muy complicado en el que serían últimos, llegó a decir. ¿Por qué dijo eso? Bueno, pues lo que ha dicho es que él sí pensaba eso, él sí pensaba que iba a ser ese el caso, porque empezaron muy tarde con el desarrollo del coche. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Aparte de haberlo hecho bastante bien, aparte de que Ferrari también lo hizo muy bien, aunque ahora Ferrari en su nivel esté siendo el cuarto coche, realmente empezaron siendo el segundo, y las piezas de Ferrari son muy buenas las que recibe Haas, que ellos compran también muchas. Entonces esas piezas les han venido muy bien, los cambios que ha hecho Ferrari, lo que ellos también hicieron fue muy positivo. Y además se añade que lo que él dice que no podía predecir era si los rivales iban a fallar. En ese sentido, sobre todo, vamos a ver ahora las palabras que dice Ayao Komatsu, pero al final lo que está diciendo es que no podía él prever que Alpine y Williams iban a tener tanto sobrepeso como han tenido. Alpine lo solucionó hace un par de carreras ya, pero ya llega con mucho retraso, mientras que Haas ha introducido mejoras, entonces por eso es por lo que más o menos se estima siguen al mismo nivel competitivo, y Williams sigue tratando de reducir ese peso. Entonces es por ese motivo por el que comenta que él sí pensaba que ese iba a ser el caso, que iban a ser últimos y les iba
iba a costar una barbaridad, pero al final les estamos viendo que puede llegar a ser que sean séptimos en el Mundial. Sinceramente, sabía lo mucho que habíamos mejorado durante el invierno. Ya sabes lo pequeños que somos. Sé lo tarde que empezamos y sé el tiempo que perdimos haciendo la mejora de Austin. Fue una mejora el año pasado que iba a ser la base del coche actual y que la verdad que fue bastante mala finalmente. Así que tuve que suponer que gente con al menos los mismos recursos o 3 veces más haría un trabajo tan bueno como el nuestro. Aquí está refiriéndose sobre todo al PIN, porque sé que la gente no es tonta, ¿verdad? Por lo tanto, tuve que asumir que no puedes contar con que la gente tenga 10 kilos de sobrepeso o estropee su concepto. No puedes contar con eso. Debes hacer tu propio resultado. Es bastante sencillo. Somos 300 personas. El siguiente equipo más pequeño tiene 3 veces más. Aquí creo que se ha pasado porque supondría tener 900 personas. Realmente, por ejemplo, Sauber está en torno a las 500, 600. Pero bueno, entendemos el punto que está diciendo, ¿no? Empezamos a pensar en algo como: hemos perdido algo de tiempo, ¿cómo vamos a ser mejores? Así que si yo dijera, en Bahrein vamos a ser octavos, o soy estúpido o arrogante, una cosa o la otra. Después, por suerte para nosotros, algunas otras personas lo estropearon, pero no puedo contar con eso. Cuando te dedicas a esto, a lo que sea, no puedes venir a por los líos de los demás. Debes hacer tu propia fortuna y eso es lo que intento hacer. Así que estas son las palabras de Ayao Komatsu y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si os ha gustado, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que os podéis hacer miembros y nos vemos en el siguiente.